Te resumo, libros, El economista callejero, autor Axel Kaiser. Advertencia, advertimos a nuestros usuarios que los resúmenes de libros publicados en nuestra comunidad son únicamente una herramienta educativa con el objetivo de difundir el conocimiento y no deben ser utilizados como sustituto de la lectura del libro completo. Aconsejamos a nuestros usuarios que compren y lean los libros, ya que cada resumen es una interpretación personal del autor del mismo. Invitamos a nuestros usuarios a debatir y compartir sus propias experiencias y opiniones sobre los libros resumidos en nuestro canal. El economista callejero, introducción. Probablemente no exista una disciplina más importante para la vida diaria de las personas que la economía y, sin embargo, el analfabetismo y la incomprensión en esta materia es mayor que cualquiera otra, salvo, tal vez, a las ciencias naturales, normalmente ajenas a la discusión pública. No se trata simplemente de que individuos sin mayores estudios o hábitos de lectura ignoren principios básicos de economía, como ocurre con la historia, la literatura, la filosofía, el derecho y otras áreas de las humanidades y ciencias sociales. Con la economía se da el curioso caso de que las élites más ilustradas suelen ser las más ignorantes en la materia. Un ejemplo emblemático es el de los filósofos políticos, que especulan acerca de la redistribución de la riqueza, sin tener idea de cómo crear la riqueza que pretenden redistribuir y, menos aún, de los efectos que produce su redistribución en nombre de la justicia social. Algo similar puede decirse de la generalidad de los artistas, que sueñan con cambiar el mundo sobre la base de meras emociones e impulsos, muchas veces dando crédito a movimientos políticos devastadores. Ciertamente, en economía hay ideas encontradas, por lo que resulta razonable mencionar cuáles son los principios fundamentales que deben ser comprendidos y aceptados por el ciudadano común. Es a explicar, económica que se aboca este esfuerzo. Lección número 1. Trabajar es vivir. Un buen economista callejero entiende que el problema fundamental de la existencia humana es el económico. Esta afirmación puede ser muy poco romántica, incluso materialista y resultar descabellada para quienes sostienen que la vida espiritual, los afectos o el intelecto son más importantes que la mera economía. Pero, cuando se dice que el aspecto económico es primordial para la existencia humana, se afirma que, para vivir, lo primero que debemos resolver es la escasez de recursos. Comer, por ejemplo, es un asunto económico ya que implica conseguir o crear recursos para subsistir. De eso depende todo lo demás, incluso la vida cultural y espiritual. Sin alimento pereceremos al poco tiempo. La comida es un recurso escaso, que no se encuentra de forma ilimitada como el aire que respiramos y obtenemos sin esfuerzo alguno. Por lo mismo, el aire no es un recurso económico, aunque sea igual o más importante incluso que la comida. Las sociedades que han resuelto las necesidades básicas alimento, ropa y vivienda de, al menos, algunos sectores de la población, son aquellas que tienen recursos disponibles para producir arte, cultura, literatura y también ciencias avanzadas. Tal como la producción de comida, el desarrollo de todas esas áreas dependerá de recursos escasos y, por tanto, serán también parte del problema económico. Del mismo modo que alimentarnos es un problema económico, poder ir a la ópera, viajar, acceder a un medicamento o tener un avión privado, resultan también ser parte del problema económico, pues todos implican recursos limitados para satisfacer necesidades o deseos individuales, aun cuando algunos de ellos sean más importantes que otros. En pocas palabras, bienes económicos serán todos aquellos que sean demandados y a la vez escasos. Lección número 2. Solo se puede vivir del trabajo propio o del ajeno. Luego de la lección 1, un economista callejero entiende que nuestra mera existencia implica un esfuerzo productivo, pues sin él no podríamos siquiera comer. Ahora bien, es fundamental dejar claro que básicamente hay dos formas de conseguir los recursos que necesitamos. La primera depende del esfuerzo propio y la segunda del esfuerzo ajeno. No existe otra alternativa. O nos financiamos con nuestro trabajo o lo hacemos a costas del trabajo de otros, tal como ocurre con los niños, que viven a cargo de sus padres precisamente porque no pueden mantenerse, o con los enfermos que viven del esfuerzo de sus familiares, amigos u otros. Sin embargo, existen adultos totalmente capacitados que también viven o pretenden hacerlo del esfuerzo ajeno. Y aquí, nuevamente, aparecen solo dos opciones: o consiguen los recursos apelando a la caridad y a la buena voluntad de los otros, o los consiguen por la fuerza, a través de la confiscación coactiva. Un economista callejero sabe que no existen otras alternativas para quienes aspiran a obtener recursos de terceros. Por su parte, la confiscación coactiva puede darse en forma de robo directo o bien de expropiación de la propiedad a través de un grupo organizado que lo ejecute, como sería el Estado.
y aunque para ciertos filósofos libertarios esto también sería equivalente al robo, no es de nuestro interés entrar en la discusión ética de este proceso, sino simplemente constatar una realidad económica irrefutable. Resumiendo lo ya dicho, el principio básico de la economía consiste en que se necesitan recursos para subsistir. Estos recursos deben ser producidos mediante el trabajo y la innovación, pues no están dados libremente en la naturaleza. La producción de ellos la pueden hacer quienes consumen los recursos solos o colaborando con otros o terceras personas. Si obtenemos los recursos de terceras personas podemos hacerlo a título de donación o quitándolos por la fuerza. Quien conoce estos simples principios, entiende más de economía que una gran parte de la clase política e intelectual que suele actuar como si existiera una alternativa mágica para obtener recursos que satisfagan necesidades y deseos ilimitados. En consecuencia, afirmar que se tiene un derecho a algo gratis por parte del Estado equivale a afirmar que se tiene un derecho sobre los frutos del trabajo de otros, porque lo que se reclama es una transferencia de recursos que realiza el Estado coactivamente. Lo que se aplica a educación, se aplica de igual manera a cualquier otro bien o servicio, ya sea salud, vivienda o pensión, pues todos ellos requieren de recursos escasos para su satisfacción. De ahí que convendría trabajar el mínimo, ya que el resto se lo llevaría otro. Este es el riesgo que provocan los impuestos altos que nutren un gran Estado que entrega derechos sociales a buena parte de la población. Como esos recursos deben ser producidos por alguien, y estas personas productivas son despojadas, en mayor grado, de lo que producen, entonces decidirían dejar de producir o abandonar la comunidad que les quita gran parte de lo producido para irse a otra donde lo hagan en un grado menor. Al mismo tiempo, si cada vez existen más personas que prefieren vivir de lo que otros producen, sin requerir ningún esfuerzo, entonces el incentivo será no trabajar sino esperar a que otro trabaje para ellos. Si quien siembra trigo para sobrevivir es despojado de su grano para mantener a muchos, entonces preferirá sembrar poco o bien esperar a que otro siembre, para él también vivir del esfuerzo ajeno. Lección 3. La oferta es demanda y la demanda es oferta. En la lección anterior quedó claro que el ingreso solo puede provenir del trabajo propio o del ajeno. Y si proviene de este último, únicamente se puede obtener por la fuerza o de manera voluntaria, como podría ser el caso de una donación. Sin embargo, existe otra forma en que podemos hacernos de los recursos de otros, el intercambio. En una tribu, el cazador de liebre puede intercambiar parte de su carne con el pescador de trucha. Este intercambio voluntario es lo que llamamos mercado. A diferencia de la donación, donde se espera simplemente un regalo del otro y se apela a la caridad, el mercado como intercambio supone que ambas partes produjeron algo, es decir, ambas trabajaron y luego, voluntariamente lo intercambiaron. Ahora bien, la única razón por la cual quien cazó la liebre estaría dispuesto a intercambiar parte de su carne por la trucha, es porque valora la trucha tanto o más que la carne de liebre que está dispuesto a ceder. Si el cazador de liebre prefiriera quedarse con toda su carne, porque detesta el pescado, no la intercambiaría de forma voluntaria. Al intercambiar la carne de liebre por la trucha, el cazador está comprando la trucha y al mismo tiempo vendiendo su liebre. Por eso, en toda transacción de mercado ambas partes son compradoras y vendedoras al mismo tiempo. De ahí se explica también que la demanda de un producto, creado por otra persona, implica la existencia de una oferta de otro producto, generado por quien demanda. En estricto rigor, demanda y oferta son dos caras de una misma moneda, todo oferente es a la vez un demandante y todo demandante es a la vez un oferente. Si alguien ofrece algo que nadie quiere, no podrá venderlo y en consecuencia no recibirá recursos para poder demandar lo que otro produzca. Por ejemplo, un reconocido pintor podrá vender sus obras en miles de dólares, lo que le permitirá demandar muchas otras cosas, mientras que otro pintor, totalmente desconocido, podría no vender ni un solo cuadro y por tanto no recibiría recursos para demandar otras cosas. Si volvemos al ejemplo de la tribu y aplicamos esta lógica, el jefe de la tribu tendría que incrementar la producción de ciertos recursos a través de subsidios. Podría entonces confiscar la trucha o la liebre para dársela, por ejemplo, al productor de ropa de cuero y estimular su confección. Esto significaría simplemente que redirige recursos de un sector de la economía a otro. Como consecuencia, en el mejor de los casos, se creará más ropa, pero será a costa de que haya menos trucha y menos liebre disponible para ofrecer a los demás. El cazador y el pescador tendrán, como efecto de esta redistribución, menos capacidad de demandar otros productos de terceros, porque les quedará menos para ofrecer ya que parte de su producción les será confiscada. Si ellos solían adquirir armas, dándole al fabricante trucha o liebre a cambio de ellas, ya no podrán hacerlo, y el fabricante de armas venderá menos arcos y flechas porque habrá menos demanda,
pues los kilos de trucha o liebre con los que le solían pagar fueron destinados, por el jefe de la tribu, a aumentar la producción de ropas de cuero. Si repentinamente, todos los jugadores multiplicaran por 10 veces el dinero que poseen, no habría ninguna diferencia en su posición dentro del juego, pues el número de propiedades que podrán comprar permanecerá igual. La diferencia será que los precios subirán en términos nominales. Así, el hecho de que haya aumentado 10 veces la cantidad de dinero en poder de los jugadores, no significa absolutamente ninguna mejora en su situación real como agentes del mercado. Muy distinto sería si solo algunos incrementan la cantidad de dinero en su poder, pues tendrían una ventaja por sobre los demás, que no tuvieron incremento. Si un jugador, por ejemplo, trajera escondidos billetes de otro juego idéntico y los agregara a los suyos, sin que los demás se den cuenta, entonces este jugador verá incrementado su poder de compra a expensas del resto que será más pobre. En otras palabras, este incremento artificial de la masa monetaria, que llegó a través del jugador tramposo, lo beneficiará solo a él. El efecto será que habrá menos propiedades disponibles para que los otros puedan comprar. Lo que ha habido es una expropiación robo de la riqueza real o poder adquisitivo de los demás jugadores. Así funciona la mecánica de la inflación creada por los gobiernos a través de los bancos centrales. Si el gobierno aumentara, al doble, el dinero de todos los habitantes de un país, creándolo a través del Banco Central, las personas reaccionarán muy felices al principio y con el nuevo dinero comprarán los productos disponibles en el mercado. Pero ante la avalancha de nuevas compras, lo que ocurrirá será que la demanda por bienes y servicios aumentará y generará un alza de los precios. La sociedad no estará en absoluto mejor que antes, pues la cantidad de bienes, materias primas, manufacturas, comestibles será exactamente la misma y los precios aumentarán al doble. Así las cosas, nadie estará mejor, pues de nada sirve tener el doble del dinero si los precios suben también al doble. Sin embargo, la realidad es algo más compleja, pues resulta que si habrán algunos estarán mejor que otros debido a la inflación. Lección 4. El que intercambia lucra. Esta lección se refiere al concepto de lucro usualmente desprestigiado en la discusión pública. Volviendo al ejemplo del intercambio de la trucha por la liebre, podríamos preguntarnos dónde está el lucro, la ganancia en ese intercambio. El lucro es un concepto subjetivo porque se refiere a una valoración subjetiva. Aquí surge otro concepto que debemos incorporar y que desarrollaremos en detalle más adelante, y es que toda relación de intercambio implica, por definición, un precio porque éste expresa la valoración subjetiva que ambas partes tienen sobre lo que intercambian. El precio además nunca es fijo y va cambiando. Si un año hay abundancia de liebres y escasez de truchas, entonces el precio de la trucha subirá en relación al de la liebre, pudiendo quedar, por ejemplo, 1 a 1. Igualmente, si una enfermedad afecta a las liebres haciendo su carne más amarga, el precio de la liebre bajará, aunque todo lo demás permanezca constante. Incluso podría llegar a cero, lo que obligaría al cazador a dedicarse a otra actividad, por ejemplo, a cazar aves. En este caso, quien recibió el pescado, lucró porque obtuvo algo que valoraba más, como es la trucha. Y viceversa, quien recibió la carne lucró porque la valoraba más que la trucha. Como advierte todo buen economista callejero, en una relación de intercambio siempre se benefician ambas partes y por tanto siempre lucran ambas partes. Ahora bien, nótese que en esta economía de trueque no significa que cualquier cantidad y calidad de liebre se intercambie por cualquier cantidad y calidad de trucha. Un economista callejero observará que el pescador no intercambiará una trucha de 2 kilos por 10 gramos de liebre. Tendrá que haber una negociación previa, en la cual el pescador entrega la trucha de 2 kilos por, digamos, 1 kilo de liebre. Además, la carne de ambas debe estar en buen estado. La razón de cambio 2:1 entre trucha y liebre podría darse, por ejemplo, porque es más abundante la carne de trucha o menos demandada que la de liebre, con lo cual el valor-precio de la liebre sería más alto. Para ser exactos, el precio de 1 kilo de liebre en este trueque es equivalente a 2 kilos de trucha. Con estas simples primeras lecciones, un buen economista callejero puede advertir algo que es esencial. Cuando se dice que es inmoral que ciertos derechos sociales, como, por ejemplo, la educación o la salud, estén sujetos a lucro o ganancia, se termina cayendo en lo que podríamos llamar la trampa del lucro unilateral. En efecto, pues los estudiantes que quieren ir a la universidad sin pagarla, entrarían en una relación donde esperan que se produzca algo que a ellos los va a beneficiar pero sin dar nada a cambio, apoyándose en la falsa creencia de que ellos no lucran por recibir educación. Lección 5. La productividad determina nuestro ingreso.
Luego de las lecciones previas, un buen economista callejero tendrá claro que el ingreso, es decir, la cantidad de recursos económicos de que se dispone para sustentar la vida, es una función directa de nuestra productividad. En otras palabras, lo que somos capaces de generar con nuestro trabajo y no la cantidad de trabajo que hacemos, es lo que define la calidad de vida que tenemos en términos de consumo. Se puede trabajar muy poco y ser muy productivo consiguiendo un ingreso muy alto, o se puede trabajar mucho siendo poco productivo obteniendo un ingreso bajo. La diferencia está en la tecnología, en la creatividad, en el capital humano y en la habilidad personal. Volvamos al ejemplo de la tribu con el cazador y el pescador. Si el cazador es muy bueno porque es hábil y rápido, podrá, digamos, cazar una liebre a la semana. Su ingreso será entonces de 4 liebres por mes. El pescador de truchas, en cambio, tal vez no tenga tanta habilidad para pescar ni tanta suerte, o le dedica pocas horas, y pescará una trucha cada 10 días, es decir, 3 al mes. Si la paridad de precios se mantiene, ahora el ingreso del pescador es equivalente a 24 kilos de carne de liebre, pues la conversión era de 2 a 1 por cada kilo de trucha a liebre. Esto significa que el pescador será ahora 6 veces más rico que el cazador. Visto de otro modo, cada hora de trabajo produce más riqueza, lo que significa que si así lo deseara, el pescador podría trabajar menos horas porque produce más por cada hora trabajada, pero no solo eso, con más ingresos este pescador podrá contratar a otros para que le ayuden a pescar, fabricando otras redes y poniéndolas en distintos lugares del río. De esta manera el aumento del ingreso del pescador se traduce en un aumento en la riqueza de toda la tribu, no solo porque ahora contratará a otras personas que tendrán a su vez ingresos, sino porque habrá más truchas para intercambiar, lo que hará que su precio sea menor, haciéndola más asequible. En principio habíamos supuesto que el precio de la liebre y la trucha se mantenían igual, pero lo que ocurrirá es que si hay más truchas disponibles, su precio bajará respecto a la liebre y de los demás bienes que se producen en la tribu. En consecuencia, no solo el pescador será más rico que antes y más rico también que el cazador, aunque en menor grado que el de precio paritario, sino que también el cazador será, en términos absolutos, más rico porque podrá comprar más trucha debido a que el precio de esta ha caído. Lección 6. El valor es subjetivo. Hemos mencionado que el valor de las cosas es subjetivo, pero es necesario detenernos y profundizar en esta idea, pues será una de las cuestiones centrales en la comprensión y el conocimiento de un buen economista callejero. Cuando se dice que el valor es subjetivo se refiere, por supuesto, del valor económico y no del valor moral, estético o espiritual. En otras palabras, lo que se afirma es que los precios de los bienes económicos son producto del juicio individual y subjetivo, de quienes tienen una u otra preferencia dependiendo de múltiples factores que van, desde necesidades biológicas, hasta elementos psicológicos y culturales. Desde el punto de vista económico no es relevante determinar esos factores, sino el hecho de que son los consumidores, las personas comunes y corrientes, quienes determinan el valor económico precio de las cosas de acuerdo a sus preferencias. Algunas escuelas de economía han postulado que el valor es objetivo, es decir, que se deriva de unidades cuantificables que en el proceso productivo pasan a formar parte del bien transado. Por ejemplo, para la escuela marxista, la cantidad de trabajo en un determinado bien es considerada como la fuente objetiva de su valor. Así, si un diamante vale más que un litro de agua, a pesar de que el agua es mucho más útil, en términos absolutos, que el diamante, es porque el diamante requiere de muchísimo más trabajo para ser conseguido y elaborado que el agua. Pero si ese fuera el caso, entonces no podría darse el hecho de que un cuadro de Van Gogh costase más que un diamante o que un avión, pues tanto el avión fabricado por cientos de personas como el diamante extraído de la mina, tienen muchas más horas de trabajo y, por tanto, su valor intrínseco debería ser mayor a la pintura. Ahora bien, alguien podría argumentar que el cuadro es una pieza única y eso explica que sea más caro. Pero si cualquier otra persona, que no sea Vincent Van Gogh o alguien comparable, hiciera un cuadro único y lo pusiera a la venta, seguramente le darían muchísimo menos dinero por él que por uno del artista holandés. Imaginemos ahora que un pintor hábil hace una réplica del cuadro de Van Gogh con los mismos colores, materiales y demorándose la misma cantidad de tiempo en hacerlo. Si el valor económico fuera objetivo y derivado de las horas de trabajo y recursos aplicados para producir el bien, ambos cuadros deberían costar lo mismo. Sin embargo, el pintor que ha hecho la réplica no podrá cobrar ni una fracción de lo que se consigue por el original. ¿Por qué se produce esto? Simplemente porque la fuente del valor se encuentra en la mente de las personas, es subjetiva y no objetiva. En otras palabras, las cosas valen solo porque otros las quieren tener, así de simple. No hay una explicación material objetiva para el hecho de que una obra de Van Gogh cueste 100 millones de dólares. Nada hay de intrínseco en el cuadro que defina su valor.
Del mismo modo, la carne de cerdo puede ser muy apreciada en Alemania, pero su valor es mucho menor en comunidades musulmanas, pues la religión les prohíbe comer cerdo. Da igual cuánto se haya trabajado para criar al cerdo, su valor comercial será cero. Un cordero, criado quizás con menos trabajo, en tanto, tendrá un valor alto, pues la carne de este animal es la fuente principal en la elaboración de diversos platos en dicha cultura. En suma, el precio o valor económico está exclusivamente determinado por la demanda de los productos. De la misma manera, los costos de producción de todas las cosas están determinados por la demanda de estos factores de producción, los que, a su vez, siguen de las preferencias subjetivas que llevan a la producción del bien final. En otras palabras, el cacao tiene valor porque el chocolate tiene valor. Si nadie demandara chocolate, entonces el precio del cacao sería cero o cercano a eso. Otro ejemplo que ayuda a entender mejor este punto es el siguiente. Imaginemos que descubrimos una caja fuerte que guarda una fortuna de $100 millones en joyas. Supongamos ahora que solo existe una llave para abrirla y que esa llave, que no se puede replicar, cuesta $50 en materiales y trabajo. Asumamos que hay una subasta por la llave. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por ella quienes participan en la subasta? ¿$1,000? ¿$1 millón? ¿99 millones de dólares? Todos esos valores son probables. Así, si el obrero crea 10 en valor con su trabajo, y ese valor de trabajo es, al mismo tiempo, el resultado del valor del trabajo necesario para producirlo, entonces la única forma de obtener una ganancia para el capitalista, argumentaría Marx, es pagando menos del valor de lo que se produce, es decir, menos de lo que a los trabajadores les cuesta crear las condiciones para poder producir dicho valor. En otras palabras, según Marx, los obreros trabajan horas que agregan valor a la mercancía, pero que no son pagadas por el empleador, pues así es como este último obtiene su utilidad. Ese superávit de valor sería expropiado por el empleador, llevando al trabajador a estar peor que antes, pues el costo que tiene él para poder producir esas horas, es robado por el capitalista al no pagárselo. Las ganancias, entonces, serían producto de la explotación y toda la riqueza que hay en la sociedad sería solo, en última instancia sostenía Marx, de los trabajadores y nunca de los innovadores o dueños del capital. Al mismo tiempo, según Marx, los capitalistas intentarán aumentar la producción con capital fijo, es decir, máquinas, lo que los llevará a despedir trabajadores para ahorrar costos y generar más producción y ganancias. Como todos harán lo mismo, habrá una competencia frenética por acumular capital para reemplazar trabajadores y aumentar la producción de modo de generar mayores ganancias. Pero, según Marx, como la fuente del valor es solo el trabajo, entonces las ganancias irán disminuyendo mientras más capital se acumula. Lección 7. El salario lo pagan los consumidores. Las teorías de la explotación fallan al no entender que la fuente del valor en toda economía está en la mente, es decir, en los juicios subjetivos de las personas. La productividad que determina nuestro ingreso se refiere a la capacidad que tenemos de satisfacer esas necesidades y deseos derivados de nuestras propias valoraciones subjetivas. En este contexto, el ingenio de unos pocos sujetos, capaces de crear bienes de capital, lleva a elevar los ingresos de todos. El capital, por lo tanto, contrario a lo que piensan los marxistas y muchas personas hasta el día de hoy, es la fuente de la prosperidad y los empresarios que lo desarrollan y acumulan son los agentes del progreso social. Los trabajadores asalariados tienen ingresos que, al igual que el pescador y el cazador en el ejemplo de la tribu, están dados por su productividad y no por la explotación o decisión arbitraria del empleador dueño del capital. Si una persona de la tribu está dispuesta a trabajar con el pescador por, digamos, medio kilo de pescado a la semana, es porque esta es la mejor opción que tiene para aumentar sus ingresos. Si trabajando por su cuenta o con otra persona, tuviera mayores ingresos, no decidiría trabajar con el pescador. Este, a su vez, no puede pagar cualquier salario que desee. En el extremo no podría hacer que le trabajen gratis. Así, comenzando desde un salario equivalente a cero deberá subirlo hasta encontrar a alguien que esté dispuesto a trabajar por un cierto monto. Del mismo modo, el trabajador desearía ganar un ingreso casi infinito, lo que tampoco sería aceptado, por lo que debe pedir un monto viable para el empresario. Es en ese equilibrio donde el trabajador y el empleador encuentran un punto de acuerdo en que ambos valoran más lo que reciben que lo que dan a cambio. El empleador no tiene ningún poder, como algunos suelen sostener, sobre el trabajador por el hecho de tener más riqueza. Bill Gates no puede obligar a un ingeniero de Harvard a trabajar por $10 al mes, solo porque él sea infinitamente más rico. El capital humano del ingeniero es tal, que en otro lado conseguirá al menos 1000 veces más.
Ese capital humano es su capacidad productiva y si este ingeniero gana más que una persona que no fue a la universidad, es precisamente porque puede producir mucho más, lo que nuevamente confirma la tesis de que el ingreso del trabajador nunca es producto de la explotación del empleador sino de su propia habilidad para generar riqueza. Si fuera distinto, entonces Gates efectivamente podría pagarle $10 al ingeniero de Harvard y obligarlo a trabajar para él, explotándolo ya que Microsoft tiene muchísimo más poder que el ingeniero. Aunque históricamente han sido los socialistas los que denuncian al capitalismo por su explotación, lo cierto es que el verdadero sistema explotador es el socialista. En un país donde el Estado es dueño absoluto de los medios de producción, como ocurrió en toda la órbita comunista, el ingeniero de Harvard no tendría la opción de decidir sobre su trabajo porque no habría competencia. El Partido Comunista y su élite controlarían todo y estaría obligado a aportar su ingenio y el valor que es capaz de generar al Estado al partido, de lo contrario, se moriría de hambre. El Estado partido además le diría dónde trabajar, dónde vivir, cuánto podría ganar, qué posición ocuparía en la estructura, qué podría consumir, etc., convirtiéndolo de facto en una especie de esclavo, sin libertad alguna para elegir en los diversos ámbitos de su vida. Esto ya que el partido controlaría los recursos económicos que harían sustentable su vida y además dispondría de los medios coactivos para forzarlo a hacer lo que estime. Adicionalmente, un sistema de explotación como el socialista destruye los incentivos para crear riqueza y liquida el emprendimiento y los intercambios voluntarios en el mercado. Ello explica que en países comunistas los salarios no sean más que unas decenas de dólares por mes, que la miseria sea la regla y que cientos de miles de personas quieran escapar a países capitalistas buscando libertad y mejor calidad de vida. Solo hay que recordar que el muro de Berlín lo construyeron los comunistas en Alemania del Este, para evitar que sus residentes se fugaran a la Alemania occidental capitalista y no al revés. Cientos fueron fusilados por intentar cruzarlo y otros miles muertos y torturados por otros actos de rebeldía. Volviendo al ejemplo de la tribu, si uno de los trabajadores tiene un especial talento para tender las redes o descubre una mejor manera de elaborarlas para que resistan más peces, el pescador que lo emplea le deberá pagar más para mantenerlo en su empresa, y así cumplir con lo que le exigen los consumidores. Si no lo hace, otros pescadores, que son su competencia, lo contratarán o bien este ingenioso trabajador podría comenzar su propio negocio siendo más eficiente que el primer pescador. Esto es así, pues como hemos dicho, el empresario que compite en el mercado nunca obtiene su ingreso de la explotación del trabajador como sostiene la corriente socialista o comunista y se suele argumentar en la discusión pública. Lo obtiene de su ingenio para crear valor y de la propiedad sobre los medios de producción que él, o sus antepasados, han desarrollado o han recibido como herencia. En el caso del pescador, su ingreso se debe a la tecnología que inventó para pescar más truchas, pues la red es un bien de capital y fue lo que le permitió generar excedentes para contratar a otros, escalando su negocio para producir más. Esto significa que la empresa tendrá más ingresos, porque pescará más truchas, pero además podrá reducir costos con nuevos inventos. Por ejemplo, usando redes elaboradas con materiales más resistentes que duren más tiempo con lo cual ahorrará recursos que finalmente mejorarán sus rendimientos. La eficiencia significa precisamente usar menos recursos disponibles para generar más recursos o asignar mejor los que ya existen. En otras palabras, eficiencia es poder crear más con menos, un objetivo que ha estado presente entre los seres humanos desde el origen de los tiempos. El hecho de que exista innovación permite que existan medios de producción masivos en la era industrial y explica también el que existan asalariados. Sin capital e innovación no habría empresas y sin empresas no habría asalariados como los conocemos hoy. Viviríamos en una economía netamente de subsistencia. Más adelante profundizaremos en el rol del empresario, el capital y la innovación en la economía. Por ahora completemos el análisis del pescador innovador, imaginando que no solo él, sino también el cazador, incrementa la producción. Lección 8. El capital es ahorro e ingenio aplicado. Teniendo claro que los ingresos obtenidos son el resultado de la productividad y que esta es una función de la capacidad que se tiene de satisfacer las preferencias subjetivas de los consumidores, corresponde ahora explicar con mayor detalle qué es el capital y cuál es su función. Vimos que nuestro pescador incrementó sus ingresos de manera importante gracias al invento de una mejor red para pescar truchas. Esta red es lo que se conoce como un bien de capital, pues su objetivo es participar en la producción de bienes de consumo finales. Es crucial destacar en este punto que toda actividad económica tiene por objeto final aumentar el consumo. No tendría sentido que nuestro pescador hubiera desarrollado la red si no pensara aplicarla en aumentar sus ingresos en términos de pescado y lo que su excedente le permite conseguir.
Lo esencial es entender que los bienes de capital son lo que permiten aumentar la productividad y así nuestros ingresos, es decir, nuestra capacidad de consumo. Las máquinas llevan a multiplicar la producción pues al hacerla más abundante y poder ofrecer una mayor cantidad, se logra que, en última instancia, bajen los precios de estos bienes de consumo. La maquinaria agrícola es un ejemplo. Nadie quiere tener un tractor como un fin en sí mismo, sino como un bien para trabajar el campo y producir, digamos, más trigo en menos ese tiempo. Lo mismo ocurre con diversas tecnologías, infraestructura, medios de transporte, etc. Ahora veamos qué es lo que hace posible la creación de bienes de capital recurriendo al ejemplo del pescador. Dijimos que, en un principio, este era capaz de pescar solo 3 truchas de 2 kilos al mes. Ahora supongamos que eso le alcanzaba para alimentarse tranquilamente y que pescar esas truchas le tomaba todo su tiempo disponible. ¿De dónde saca entonces el tiempo para dedicarse a fabricar la red, si para subsistir debe pescar? Si se dedica varios días a confeccionar la red, simplemente no podrá comer porque no pescará nada durante todo ese tiempo. Aquí entonces entra el concepto de ahorro tan crucial para la conformación de bienes de capital. Para fabricar la red el pescador debió haber subconsumido, es decir, ahorrado durante un tiempo de modo de tener recursos para financiarse alimentarse mientras la confeccionaba. Parte del pescado que conseguía todos los días deberá guardarlo en algún lugar fresco para dejar de pescar y así fabricar la red. Supongamos que le toma una semana de trabajo confeccionar la red. Pues bien, si antes de la red nuestro pescador vivía de 6 kilos de trucha al mes, es decir, 1,5 kilos por semana, entonces, él deberá ahorrar 1,5 kilos para poder consumirlos mientras no tenga tiempo de pescar por estar fabricándola. Esto significa que por 3 semanas deberá consumir solo 1 kilo de trucha, pues así le sobrará medio kilo por semana para ahorrar, lo que le dará los 1,5 kilos que necesita para confeccionar su red tranquilamente mientras no pesca. Por supuesto ello implicará un gran esfuerzo del pescador, que quizás pasará algo de hambre por su ahorro. Una vez que junte el 1,5 kilos de trucha ahorrado, podrá hacer su red. Y luego de esa restricción temporal de su consumo, podrá, gracias a la nueva red, aumentar considerablemente su consumo llegando a los niveles que describimos en los capítulos anteriores. Pero además de ahorro, el pescador necesitó usar un elemento único, que no se encuentra en el mundo material, ingenio. Solo la creatividad le permitió utilizar los recursos ahorrados para desarrollar una tecnología como la red. Gracias a ello, él y su familia pudieron finalmente consumir más, contratar gente y enriquecer a toda la tribu, ya que la trucha fue más abundante consiguiendo que su precio disminuyera. En los países ricos, con capital acumulado, las personas tienden a trabajar menos horas, y esta es precisamente una de las tendencias más notables del mundo desarrollado en el último siglo, donde se ha verificado una disminución progresiva de las jornadas laborales gracias a los aumentos de productividad. Al sistema que permite esto deberíamos llamar innovacionista en lugar de capitalista, pues si bien depende del capital acumulado, es mucho más relevante el ingenio que permite la innovación. La reducción de las horas de trabajo antes referida no se relaciona tanto con legislaciones laborales, sino que ha sido posible gracias a la nueva realidad generada por el sistema de mercado. La revolución capitalista industrial con su innovación permitió que los niños pudieran dejar de trabajar e ir a la escuela, porque los recursos existentes eran suficientes para mantenerlos. Luego las legislaciones prohibieron el trabajo infantil, pero esto solo se concretó cuando la realidad económica lo posibilitó. Incluso actualmente en África, Asia y en otras partes del mundo de donde abunda la pobreza, los niños siguen trabajando, a pesar de que en algunas partes existen leyes que no lo permiten. Esto ocurre simplemente porque su trabajo es decisivo para la subsistencia de ellos y de su propia familia. Las mujeres, por su parte, pudieron incorporarse al mundo laboral porque, gracias a las nuevas tecnologías desarrolladas por la innovación y el capital, los trabajos dejaron de requerir únicamente fuerza física. Además, los avances médicos y sanitarios les permitieron tener hijos sin arriesgar sus vidas, o no tenerlos si así lo deseaban. La revolución industrial produjo entonces una transformación económica y valórica que liberó a las personas de las estructuras de subsistencia que habían predominado por miles de años. Un buen economista callejero comprende además que los bienes de capital tienen una posición que los sitúa en algún lugar dentro de la cadena de producción de bienes de consumo, dependiendo de su función. Lección 9. El dinero no es riqueza. El dinero es un medio que sirve como intercambio de bienes y servicios entre individuos y su cantidad no determina la productividad de una economía.
Incluso más, episodios de inflación o hiperinflación entendido como una pérdida del poder adquisitivo del dinero debido a un aumento de su cantidad en relación a la producción pueden destruir una economía ya que alteran el sistema de precios y por tanto las señales que requiere la estructura o cadena de producción para coordinarse. Es fundamental entonces explicar en esta lección cuáles son las funciones específicas del dinero. Por ahora digamos que la riqueza son aquellas cosas que podemos consumir, utilizar y aplicar para incrementar el consumo. Por ejemplo, el agua potable es riqueza porque la necesitamos todos los días, mientras que $1.000.000 será inútil si no tenemos en qué gastarlo. Si estamos perdidos en el desierto, sin nada, y nos ofrecen 1 litro de agua o $1.000.000, obviamente elegiremos el litro de agua. Esto refleja que el dinero no es riqueza sino un medio de intercambio de riqueza. Pero si vamos a Nueva York y nos dan a elegir las mismas opciones, sin lugar a dudas, preferiremos el $1.000.000 porque hay tanta riqueza producida que podremos usar ese dinero para adquirir el litro de agua y mucho más. El oro y la plata, que antiguamente eran dinero, tampoco fueron riqueza, más que marginalmente, hasta que se encontraron aplicaciones industriales de ellos. Por eso los nativos de América no entendían el afán de los conquistadores españoles por buscar estos metales. Lección 10. Los precios son información. Muchos creen que el precio es una cantidad de dinero arbitraria que se le ocurre cobrar al vendedor. Pero la realidad, como ya hemos sugerido, es que los precios son mecanismos de transmisión de información sobre los recursos que se encuentran disponibles en una economía y por tanto, constituyen la brújula que guía a todas las decisiones económicas de los consumidores, los trabajadores, los empresarios y los demás agentes del mercado. Un economista callejero sabe que los precios no existen porque hay dinero, existen porque hay intercambio, pues estos reflejan las valoraciones subjetivas de quienes participan en el mercado incluso, en una economía sin dinero, los precios emergen. En efecto, como se explicó en el ejemplo de la tribu, existe una relación de precio entre la liebre y la trucha, donde la liebre es más cara que el pescado porque se requieren 2 kilos de trucha para comprar solo 1 de liebre. Los economistas de salón llaman a esta relación de valor entre diversos productos, precios relativos, y estos pueden variar según los cambios en las preferencias subjetivas de las personas o en las condiciones económicas. Desarrollemos un poco más este punto. Dijimos que 1 kilo de liebre era equivalente a 2 kilos de trucha, lo cual significa que el precio de la trucha se encuentra en una proporción de 2:1 con el de la liebre. Digamos ahora que una prenda de cuero cuesta 4 kilos de trucha. La proporción entonces será de 4:1 entre la trucha y la prenda de cuero. Por ejemplo, si el cerdo baja de un cierto precio, tal vez sea más rentable producir otra cosa como podría ser queso. Esto significa que la valoración social de cada kilo adicional de queso producido es mayor que la de cada kilo extra de cerdo, pues ya hay suficiente cerdo para satisfacer la demanda al precio que la gente está dispuesta a pagar. Los costos de producción a ese precio no justifican aumentar aún más la cantidad de cerdo. En cambio, el queso sigue teniendo un alto precio y, por tanto, todavía se puede producir más, generando mayores ganancias en relación al cerdo. Esto obliga a los productores a asignar recursos escasos, a criar vacas y ordeñarlas para elaborar queso y satisfacer la demanda. Como en el caso del cerdo, aquí también el precio determina cuánto vale la pena producir, pues de ello resultará la utilidad del productor una vez descontado los costos. Tal como ocurre en estos ejemplos, los precios van otorgando una señal a todas las actividades productivas de la sociedad, para que se coordinen de modo de acercarse a un equilibrio, donde los recursos escasos se utilicen exactamente para producir aquellas cosas que la sociedad necesita y demanda, evitando que existan desperdicios. Dicho de otro modo, los precios libres son la viga maestra de toda la cadena de producción, permitiendo una asignación eficiente de recursos, es decir, que estos vayan donde más se requieren aumentando la riqueza, reduciendo la pobreza y mejorando la calidad de vida para todos. Lección 11. La competencia es colaboración y descubrimiento. Es común oír entre líderes intelectuales, religiosos y políticos la idea de que la competencia desintegra el orden social, nos hace egoístas y socava la solidaridad. Necesitamos, argumentan, una economía de la colaboración donde el interés individual no prime por sobre el colectivo. Señalamos que los precios no los fija el vendedor de un producto, sino que emergen de manera espontánea, como resultado de los intercambios que se verifican en el mercado y que reflejan las valoraciones subjetivas de sus participantes. Esto requiere, a su vez, de propiedad privada sobre los medios de producción, pues sin ella no puede existir intercambio y en consecuencia no pueden emerger los precios que guían la actividad económica.
Pero la propiedad privada supone además que existe la libertad para competir con quienes ya se encuentran establecidos en el mercado, lo cual obviamente es imposible cuando el Estado monopoliza la producción, pues no puede ni le conviene competir consigo mismo. Así como el fútbol requiere al menos 2 equipos para poder existir, el mercado necesita de diversos participantes para poder emerger. La pregunta que corresponde realizar entonces es, ¿qué significa competir en el mercado? La respuesta es que la competencia se realiza entre productores para colaborar con los consumidores. Si existe un solo proveedor de pan, que lo hace de mala calidad y caro, es algo muy negativo para los consumidores quienes se beneficiarían mucho más si contaran con un pan de mejor calidad a menor precio. Un empresario que advierte ese problema detecta una oportunidad de negocio, es decir, de crear valor para los consumidores al fabricar pan de mejor calidad y más barato, mejorando su calidad de vida. No importa, en este sentido, que la intención del empresario sea necesariamente beneficiar a los otros, lo relevante es que lo consigue, aunque solo busque su propio interés. La gracia del mercado es precisamente que no requiere de almas bondadosas ni seres moralmente superiores, para colaborar con otros mejorando la calidad de vida de toda la población. El empresario o emprendedor entonces aplicará su energía, capacidad organizativa, talento, tiempo y capital para armar una panadería que produzca de mejor manera que la ya existente. De este modo, compite con quien ya está en el negocio para poder colaborar con el consumidor de pan. Ahora bien, esta competencia obligará al productor ya instalado a mejorar su producción, de lo contrario perderá sus clientes y quebrará. Así, la competencia fuerza la innovación porque los consumidores simplemente elegirán quien los sirve de mejor manera y a un mejor precio. Como resultado de la competencia, la que, como ya hemos dicho, solo puede existir en un régimen de propiedad privada y mercados abiertos, mejora el abastecimiento de pan de manera sustancial para toda la sociedad tanto en términos de cantidad, variedad, precio y calidad. Este proceso de competencia fomenta la innovación que ha provocado que miles de millones de personas salgan de la miseria en el último siglo, así como también explica el aumento exponencial de la calidad de vida en los países hoy avanzados. Como en el deporte, la competencia sirve para sacar lo mejor del espíritu humano, fortifica sus capacidades, agudiza su sentido creativo y sus habilidades, nos lleva a desarrollar mejores estrategias y hábitos para tener éxito. Lección 12. El empresario es un benefactor social. La competencia es un proceso de descubrimiento y colaboración entre emprendedores, empresarios y consumidores. Los empresarios son aquellas personas que tienen, por característica principal, la capacidad de crear la riqueza que les permite elevar su nivel de vida y el de los demás. En consecuencia, en un mercado competitivo la única forma de hacerse rico es beneficiando también a otros. A diferencia del resto de quienes participan en el mercado, ellos son más escasos y resultan imprescindibles para el progreso. En otras palabras, si los comparamos con los consumidores y los trabajadores que, históricamente, han constituido una población más abundante, los emprendedores y empresarios son mucho menos en cantidad. Personas innovadoras, con el talento, la energía, la disposición al riesgo y la visión para crear riqueza inexistente en la sociedad, siempre han sido, y serán, unos pocos. Siguiendo con el ejemplo deportivo, jugadores de fútbol e hinchada han existido desde el inicio de este deporte, pero los Pelé, Messi o Beckenbauer han sido solo unos pocos. De ahí que sea necesario crear un ambiente institucional y un clima social que los respete y apoye por su destreza. Esto no quiere decir que la totalidad de los empresarios sean perfectos, ya que sin duda, existen algunos que abusan y que deben ser seriamente sancionados si cometen un delito. También en los deportes hay jugadores que intentan hacer trampa o se dopan para potenciar su rendimiento, pero eso no significa que todos los jugadores sean tramposos, ni que el problema sea el juego en sí. Lamentablemente, en la subjetividad que predomina en la discusión pública, basta que un empresario actúe de mala manera para que se culpe al mercado, o se juzgue a la totalidad de ellos como abusadores, llamando a que el Estado asuma un mayor control. Muchos actúan como si el Estado fuera un lugar incorruptible y totalmente virtuoso, olvidando que está formado por un grupo de personas políticos y funcionarios públicos que también pueden hacer mal uso de su función o corromperse, lo cual de hecho sucede, sin mencionar la ineficiencia que es mucho más común en el Estado que en el sector privado. Se debe considerar que el empresario, o emprendedor, es el responsable de que existan todas las cosas que usamos en el día a día y que van desde la cama en que dormimos hasta el edificio, o casa, en que vivimos pasando por el jabón, lavamanos, el agua potable o purificada, la comida y la ropa. Todo esto existe gracias a la obra de unos pocos que han conseguido inventar y producir a gran escala, lo que necesitamos haciéndolo accesible y barato. ¿Cómo es esto posible?
para entender a cabalidad la naturaleza de la labor emprendedora se debe tener presente el principio de división del trabajo que caracteriza la economía moderna. Antes de la revolución industrial, que permitió sacar a la humanidad de la miseria, los seres humanos, básicamente, producían lo que consumían. Por el contrario, si pocas empresas tienen utilidades, no se estará creando riqueza y, por lo tanto, los negocios sin utilidades quebrarán, dejando a muchos trabajadores cesantes y sin bienes ni servicios a disposición de los consumidores. En síntesis, sin ganancias no hay empresas, sin empresas no hay bienes ni servicios, y sin ellos volvemos a la economía de subsistencia, es decir, a la miseria que nos acompañó durante miles de años en épocas antiguas. Es importante comprender bien este punto, ya que, contrario a lo que postulan los marxistas con su teoría de la explotación, las utilidades o ganancias son la señal que recibe el empresario de que está creando valor para la sociedad y, por tanto, las ganancias en sí cumplen un rol social al mantener a flote a aquellos que enriquecen y benefician a los demás. Los consumidores son los mandatarios y a quienes se debe el empresario. Este a su vez, en un proceso de competencia con división del trabajo, es quien descubre aquellos espacios de creación de valor que pocos ven, y arriesga capital, tiempo y energía aplicando su ingenio para producir ese valor. Esta actividad inicial es esencialmente mental, pues el valor se crea primeramente en la mente del empresario, quien luego pone en práctica su poder innovador. Lección 13. Innovar es destruir. A estas alturas todo economista callejero ha advertido que la clave para que una economía cree recursos y los asigne de la mejor forma es la innovación. La innovación podría definirse como la aplicación práctica de las capacidades mentales para crear valor. Incluso nuestro fabricante de quesos es, en cierto sentido, un innovador, pues logró organizar todo un sistema de distribución de queso antes inexistente. En esta lógica, un científico que inventa un medicamento barato para curar el cáncer es un innovador que vio un espacio de creación de valor para toda la sociedad. Como resultado de su invento se hará rico, pero también mejorará la calidad de vida de millones de personas que ahora podrán curarse de una enfermedad terrible usando menos recursos. Ahora bien, nuestro científico no podría llegar muy lejos si no existieran empresas o personas que financiaran su investigación, que produjeran el medicamento, lo distribuyeran y así sucesivamente. El sistema de mercado permite todo eso, porque, como hemos visto, es un esquema de colaboración amplio basado en la competencia y organización de recursos para la creación de valor individual y social. Podemos decir que una parte esencial del mercado es el innovacionismo, pues permanentemente sus actores buscan mejores formas de crear valor atendiendo al llamado de los consumidores. Cada innovación, sin embargo, produce la destrucción o transformación de aquello que viene a reemplazar. Si nuestro científico inventa una pastilla que cure el cáncer, toda la tecnología para quimioterapia y tratamientos incluyendo a sus especialistas, quedarán obsoletos. Es en ese sentido, que se dice que el capitalismo es un proceso de destrucción creadora. Si el día de mañana una sola pastilla de $1 sanara todas las enfermedades posibles, no serían necesarios tantos hospitales, médicos, exámenes, etc. Alguien podría argumentar que eso dejaría a mucha gente desempleada y que se perderían negocios que generan utilidades. Lección 14. Comerciar nos enriquece. En un mundo globalizado con libre comercio, es decir, con mercados que se extienden por todo el planeta, las innovaciones que ocurren en Japón o en Suiza benefician a todos. América Latina, por ejemplo, utiliza tecnologías que van desde automóviles y computadores hasta medicamentos y máquinas de diversos tipos. Nada de eso ha sido inventado en Latinoamérica y, sin embargo, la región las puede usar porque las importa. En otras palabras, un japonés o suizo que innova no solo enriquece a su propia comunidad sino a todo el planeta. Las oportunidades de creación de valor que los empresarios europeos o asiáticos detectan las perdemos al proteger a empresarios más ineficientes en nuestros países mediante prohibiciones de importación o bien altos impuestos que hacen que los productos importados no sean competitivos. En la práctica, prohibir o restringir la importación de automóviles, por ejemplo, para proteger la industria nacional equivale a entregar un monopolio de producción a los productores nacionales. Lo anterior lleva a que estos no tengan mayores incentivos, ni necesidad de ofrecer mejores productos y más baratos. Esto porque se atrofia el proceso de descubrimiento que solo la competencia en un mercado abierto hace posible e inevitable. Como resultado, se empobrece a la sociedad completa, pues no se puede cooperar de la manera más eficiente posible con los consumidores. No faltarán las voces que dirán que la innovación de la automotora japonesa destruirá empleos en el país, pues hará quebrar la industria nacional. Eso es efectivo,
pero se crearán muchos otros empleos que antes no existían, como por ejemplo, distribuidores, mecánicos, secretarias y proveedores y otros que surgirán cuando se permita la importación libre. Pero, además, los precios de los autos bajarán, permitiendo a más gente poder comprar autos más baratos, lo que les dejará dinero disponible para gastar en otras cosas estimulando otros empleos y áreas de la economía. Adicionalmente, mejores camiones, buses y camionetas fomentarán negocios de transporte, flete, turismo y muchos otros que incrementarán la riqueza general. Sin la importación y con los precios elevados de los autos de producción nacional, muchos emprendedores no podían abrir negocios porque los costos eran elevados. Ahora, por nombrar un caso, en un campo lejano la cosecha será más rentable porque el transporte de ella será más barato gracias a vehículos con eficiencia superior en el uso del combustible, mayor capacidad de carga y menores fallas. Lo mismo ocurrirá con el transporte de pasajeros que se masificará con buses más baratos, seguros y eficientes. Serán literalmente cientos o miles los nuevos negocios que podrán surgir porque los costos de medios de transporte se han reducido y su variedad se ha multiplicado, siendo además menos contaminante, y todo gracias a que el mercado abierto con Japón ha permitido a los locales aprovechar la innovación de su industria automotriz. El proteccionismo comercial, como se ve a la luz de este simple ejemplo, es absurdo porque hace imposible beneficiarnos del talento innovador de otros. Impedir que lleguen autos inventados por ingenieros de Japón es lo mismo que prohibir que ingenieros locales, si es que existieran, creen autos más baratos y mejores. Si se es una economía subdesarrollada, tener la opción de incorporarse a una economía desarrollada mediante el libre comercio y no tomarla, es lo mismo que preferir quedarse en el subdesarrollo. Innovar siempre será destruir para crear algo mejor y, ya sea que ocurra en el mercado local o en el extranjero, el efecto de enriquecimiento para todos se produce de igual manera en mercados libres, es decir, mercados sin restricciones internas o externas que entorpezcan la competencia como proceso de descubrimiento. Pero, ¿cómo se pagan las importaciones, ya sea de vehículos u otra cosa, desde cualquier país a otro? La respuesta es que éstas se pagan a través de las exportaciones. Al final, económicamente, comprar de otro país es exactamente lo mismo que comprar en el mismo país. La compraventa siempre se trata de una relación de intercambio donde el que compra al mismo tiempo vende, pues como vimos en la tercera lección, el que demanda siempre es un oferente y el que ofrece siempre es un demandante. Si Argentina, por ejemplo, demanda autos de Japón, debe pagar ofreciendo, digamos, productos agrícolas. Como vimos a propósito del trueque, Argentina podría enviar directamente a los japoneses el grano a cambio de autos, pero una economía monetizada es más compleja. El dinero resuelve los problemas de doble coincidencia, división y otros. A nivel internacional se establece un medio universalmente aceptado y se utiliza para comerciar. En el mundo actual es el dólar estadounidense o el euro en la Unión Europea. Esto significa que Argentina vende su grano en mercados internacionales, recibe el dinero y con ese mismo dinero compra los autos de Japón. Así, aunque los japoneses no quieran granos, reciben los dólares de Argentina y con ellos a su vez adquieren productos en cualquier otra parte. La gracia del dinero es precisamente que sirve para hacer intercambios indirectos permitiéndonos escapar de la economía de trueque. Tampoco es que estas transacciones las hagan los países, pues el comercio se realiza entre personas y no entre estados. El agricultor argentino vende grano, recibe dólares y vende estos dólares en su país donde otra gente los demanda para poder comprar cosas importadas como autos, aviones, máquinas, alimentos, etc. Si vemos bien este escenario, entendemos que por definición es imposible que las importaciones arruinen la economía de un país al hacer quebrar la industria nacional, como se suele decir. Siempre que se compra algo del exterior, al mismo tiempo se está vendiendo algo al exterior, de lo contrario no se puede comprar nada. En el extremo podemos decir que un país que produce cero puede demandar cero en el exterior porque al no producir nada no puede comprar nada. Si ya produce algo que otros, afuera del país, desean, entonces puede venderlo para comprar también afuera lo que necesita. Sección 15. Los lujos de hoy son las necesidades del mañana. Todo buen economista callejero entiende que el mercado y la innovación hacen posible el surgimiento de nuevos productos que en un principio solo se encuentran al alcance de unos pocos que pueden pagarlos. Esto suele provocar cierta envidia y fomentar ideas que pretenden eliminar esas diferencias bajo el pretexto de que serían injustas. Se dice, además, que hoy tenemos muchas cosas innecesarias, que son superfluas y que constituyen lujos que corrompen nuestra integridad moral o espiritual. Estas visiones son falaces y las políticas de castigo a bienes de lujo que se aplican por razones de justicia social solo perjudican a las masas. En efecto,
como hemos visto en las lecciones anteriores, un innovador detecta espacios de creación de valor para introducir nuevos procesos o tecnologías que satisfagan las necesidades de la población. El automóvil, por ejemplo, surge por la evidente necesidad de transporte de las personas y que, hasta antes de su invención, era cubierta fundamentalmente por caballos y carruajes. Indudablemente, el auto significó que muchos de los productores de carruajes quebraran, pues esta rudimentaria tecnología fue reemplazada por otra mejor, que además creó muchísimos empleos. Pero también es un hecho que los primeros automóviles, al haber sido extremadamente costosos de producir, eran bienes muy escasos que solo unos pocos multimillonarios y aristócratas podían comprar. Para muchos, los automóviles eran un lujo de la élite, una cuestión totalmente innecesaria, pues los carruajes y caballos cumplían el trabajo que estas extrañas máquinas pretendían desarrollar. Sin embargo, si se les hubiera prohibido a esas pocas personas muy ricas comprar automóviles, jamás habría habido un mercado que permitiera canalizar recursos a sus productores de manera de mejorar la tecnología y los procesos para reducir los costos de fabricación. En la medida en que, unos pocos consumidores excéntricos, fueron comprando los primeros autos, el fabricante pudo obtener recursos para incrementar la producción. Esto permitió bajar un poco el precio de venta de los autos, facilitando a otros, que antes no podían comprarlos, la posibilidad de adquirirlos. Así se desarrolló el proceso, hasta que a Henry Ford se le ocurrió inventar el ensamblaje en línea, consiguiendo producir masivamente el Ford T, que ahora podía ser comprado por el ciudadano común. A su vez, esa producción en serie se extendió por el mundo, llevando a una verdadera revolución que puso fin al caballo y los carruajes como medio de transporte de las masas. En este nuevo mundo más moderno, el automóvil ya no era considerado un lujo, era una necesidad, pues sin la creciente vida urbana, el transporte de alimentos, incluso las cosechas agrícolas, se hacían imposibles. Hoy en día mucha gente tiene un auto debido a lo baratos que son, y bien podría decirse que tener un caballo es el verdadero lujo. Conclusión. Un economista callejero que ha entendido las anteriores lecciones no puede dejar de concluir que, los seres humanos, cuando podemos desplegar las capacidades de nuestro espíritu y nuestros talentos en libertad, elevamos nuestras vidas y las de los demás. La gran lección que nos deja una comprensión profunda de la economía es que no se necesita una autoridad ni un poder central que nos esté diciendo lo que tenemos que hacer o pretenda dirigir nuestras actividades para enriquecernos. Condiciones básicas de orden que nos provean de la paz necesaria para no temer por la integridad de nuestras vidas y posesiones, y una cultura que fomente y premie el éxito, es todo lo que se requiere para crear progreso. El avance de los pueblos ha sido siempre liderado por unos pocos emprendedores, pero acompañado de grandes mayorías que abrazan los valores e ideas sobre los que ese progreso se sustenta. Es la persecución del bienestar personal y familiar en ese contexto, lo que deriva, aun sin pretenderlo, en un mayor bienestar comunitario y no la intervención impuesta por políticos y funcionarios estatales, con fines de igualdad, justicia social o progreso forzado. Ahí donde no se permite que los pocos se eleven demasiado sobre los muchos, se hace imposible que los muchos eleven su propia condición. Gracias por vernos, suscríbete para poder seguir subiendo más contenido y si te gustó dale like al vídeo.